Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a la actualización más reciente del Kia Sportage, el sub estrella de la marca coreana que, bueno, ha tenido bastantes ventas en los últimos años con muchos competidores, por supuesto, en las diferentes marcas aquí en España, y es un modelo que tradicionalmente ha caído muy bien al público en general. Kia, con este rediseño, esta actualización, con esta nueva firma de faros delanteros, pilotos traseros nuevos, algún retoque y mejoras en el equipamiento y ajustes generales, pero mantiene una actualización dentro de su gama de motores muy interesante, con una etiqueta C Ángel. ¿Y eso de qué va? A ver, tenemos una etiqueta C porque este motor va sin ningún tipo de hibridación, ni ligera, ni a media camino, ni completa, nada. Es un motor gasolina puro de 180 caballos, una caja de doble embrague que además también ofrece en esta versión que tenemos una tracción 4x4, y esto puede ser muy interesante para quienes estén buscando un coche para hacer kilómetros, coger mucha carretera y tener esa alternativa 4x4, y que le da exactamente igual la etiqueta. Eso sí, a nivel de consumos habrá que hablar mucho a lo largo del vídeo, pero vamos a conocer esta nueva versión del nuevo Kia Sportage. Bienvenidos. Comenzamos con nuestro repaso exterior del Kia Sportage en esta nueva generación. Llevamos una nueva firma de luces en la parte delantera con estos nuevos faros que ahora van en vertical, con la firma característica que vino implementando el Kia V9 y a lo largo del tiempo el V3, y ya los modelos de Kia se van actualizando bajo esta nueva firma que la verdad le da bastante anchura al conjunto. Ahora el carenado va a todo lo largo en formato horizontal, tenemos ahí la cámara frontal y tenemos aquí el radar en la parte baja y los antinieblas aquí justo abajo en este pequeño difusor que le da un aspecto también robusto, pero sin renunciar a los colores principales del vehículo, que en este caso es este azul muy bonito, un azul eléctrico. A mí me gusta bastante esta combinación porque tenemos el acabado GT Line, ¿vale? El más alto de gama. Ahí vemos el nombre de Kia en esa zona y por supuesto un capó bastante limpio en la zona central y aristas hacia los laterales. Vemos aquí en el lateral un Kia Sportage muy poco alterado, obviamente aquí en la parte frontal, pero luego en el lateral muy poco detalle que diferencie con respecto a la anterior generación, a simple vista por lo menos. En este acabado tenemos estas llantas también muy similares al resto de modelos de la gama de Kia, en el acabado GT Line, con tamaño 19 pulgadas y unas gomas 235 50 de perfil. En este caso van firmadas por Continental. Vemos toda esta zona en negro brillo, todos los pasos de rueda también marcados de negro brillo y algo de líneas en la chapa. Una línea de tensión en esta parte de la puerta se difumina y crea este hombro en la parte alta de la cintura del pilar C. Aquí vemos, bueno, la tapa para cargar la gasolina, es gasolina pura, y esta zona con el efecto en el pilar C para crear este techo flotante. Llevamos techo panorámico, antena tipo aleta de tiburón y llegamos a la saga. Pilotos traseros también de nuevo diseño, con nueva firma lumínica. Los paragolpes han sido rediseñados en este formato con los catadióticos. También tenemos la parte de marcha atrás en la zona central, y algo bastante bueno a día de hoy es que no vemos ningún tipo de limpialuneta en la zona central, ya que va oculto en la zona baja de este alerón. Tercera luz de freno y mantenemos muy limpio de más elementos en el portón. El nombre de la marca Kia Sportage y el acabado GT Line. En este caso me hubiese gustado algún tipo de anagrama que especificara que fuera una versión 4x4, la versión más aventurera de este Sportage, ¿no? Por lo menos para afirmar ante qué modelo estamos, que es un modelo más cañero, ¿no?, para la aventura. Sin embargo, vemos que tenemos una altura del suelo
estilo bastante de SUV, es más un todo camino. Sin embargo, esa tracción nos favorece a esta altura y con esa tracción una mejora en la seguridad y en pavimentos resbaladizos, nieve, e ir con más tranquilidad. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta el nuevo Sportage? Mantiene su esencia, por supuesto, pero esta ligera actualización creo que la merecía hace bastante tiempo. ¿Qué opináis? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Vamos a las plazas delanteras a revisar el interior. Ajuste automático del asiento. Pisamos el botón de encendido y aquí vemos las pantallas de cómo nos va dando detalles. Podremos ir cambiando modos de conducción desde este botón del volante. Tenemos Eco, Normal, Sport y Snow para nieve, ¿vale? Y aquí, por supuesto, el cuadro de instrumentos multimedia, esta pantalla que va unida en esta zona y mantenemos una buena usabilidad. Incluso podremos ver en esta actualización, hay que registrarse en el Kia Connect, podemos ver YouTube, tenemos entretenimiento también, registrándonos, tenemos juegos, todo con la app de Kia Connect, registrándonos como usuario, ¿no? Tenemos aquí datos de tiempo, calendario, mucha lluvia esta semana, estamos escapando un poco en esta grabación, ¿vale? Y bueno, detalles bastante simples con actualización vía OTA y también desde dispositivos USB si lo descargamos de la propia aplicación de Kia en la web. Aquí vemos esta zona con este multitouch típico para multimedia o bien el clima con los mismos botones, muy bien. Y esta zona con carga inductiva, 2 puertos USB para carga o también comunicación de datos y otro para carga, ¿vale? Cerramos, tenemos este formato bastante bueno, dejamos el negro brillo únicamente para estas zonas, pero aquí tiene este entramado que está bastante bien, el dial para el cambio de marchas y todo este sistema para ventilación y calefacción de asientos delanteros y calefacción de volante en 2 intensidades. 2 portalatas que podremos ajustar y tener más hueco, aquí otro hueco aquí en la zona central debajo del reposabrazos y un mechero 12 voltios. Aquí una guantera para documentación, huecos también en las puertas, muy bueno. Tenemos piel de ante en las puertas, memoria y ajustes para el asiento del piloto porque es eléctrico, ajuste eléctrico. Tenemos toda esta zona con el freno electrónico y abrir apertura de lo que es el portón y un volante también de nuevo diseño. Aquí tenemos el bloqueador del 4x4 que lo hablaremos en la parte dinámica y toda esta zona con marchas aquí justo en el volante con levas y bastante buena usabilidad, hub display que nos indica allí toda esa información y sistema de audio Harman Kardon disponible para esta versión GT Line. En la parte superior tenemos aquí iluminación, el techo solar practicable que se abre de esta manera. Hasta allí podremos darle otro toque, ¿no? Y podremos cerrar. La cortinilla viene, cerramos para que esté totalmente abierto. La barra intermedia está un poco más retrasada. Tenemos aquí el espejo fotocromático, espejo también aquí disponible con luz en ambos lados. Y bueno, las plazas traseras para mi 1.77 entro bien, hay buena apertura, entro sin bajar demasiado la cabeza, tenemos buen espacio y espacio para las rodillas, podemos extender un poco las piernas. En calidades, la puerta trasera es un poco más durilla que las puertas delanteras, así que está un poco más ajustado en ese aspecto, pero tenemos buena mezcla de materiales y ajustes. Buena ventana, el respaldo sujeta bien, tenemos un reposabrazos en la zona central para mayor confort si vamos 4 ocupantes, pero esto limita por supuesto la plaza central. Una plaza central que para mi contextura podremos viajar 3 adultos con relativa comodidad, ya que tenemos espacio en el techo de un dedo de separación y eso que llamamos techo panorámico. Así que esta zona trasera es bastante útil. Además tenemos anclajes ISOFIX para las sillas, tenemos también bolsillos en los respaldos traseros, cargadores USB en los costados de los asientos y clima 3 zonas, un clima que se puede ajustar de temperatura con salidas de aire en la consola central.
Pero por supuesto hablamos también del maletero en cuanto a capacidades, y aquí es uno de los puntos muy a favor del Sportage con etiqueta C, con esta huida de la hibridación actual, ¿no? De esta electrificación. El coche, al tener todo lo que es el motor típico de gasolina turboalimentado, no lleva ningún tipo de hibridación y baterías en esa zona. Tenemos un maletero de 591 litros con mucha zona en la parte baja del suelo para aprovechar, con huecos compartimentados y aprovechar este espacio. Un maletero bastante bien ajustado en cuanto a dimensiones y formas, pero esos 500, casi 600 litros son muy aprovechables para esta categoría de sub de esta dimensión. Así que está muy bien por ese lado. Tenemos portón eléctrico para esta versión GT Line y muy buena velocidad de portón. Por supuesto, ahora ya tenemos el coche encendido y nos ponemos en marcha a ver qué tal va en la carretera, que hay bastantes cosas que contar. Bueno, ya estamos al volante, empezamos la marcha. Pasamos por nuestra zona irregular, se nos cierran las puertas de manera automática. Voy a poner el móvil aquí para que no haga tanto ruido. Ajuste bueno, aún así se nota la suspensión que no filtra como en otros modelos. Y hablaremos también de eso ahora con la parte aerodinámica. Muy bien, estamos con la etiqueta C de motor 1.6 TGDI, 4 cilindros turbo de 180 caballos y 265 Nm par, donde ofrecen 3.500, 1.600 hasta las 3.000 revoluciones. Igual os pondré aquí los datos, que lo ofrece de muy bajas vueltas, y una caja doble embrague DST de 7 velocidades. Unas cifras que hacen que este coche tenga una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos largos, y que por supuesto esta versión va asociada a una caja o una tracción 4x4. Lleva un bloqueador de diferencial central electrónico, ¿vale? Pero que viene muy bien para este tipo de coches y pasar por zonas de mucho barro o de difícil adherencia. Para destacar, inicialmente, un coche que tienes que ir muy consciente que no vas a tener, aunque hables de 180 caballos, tengas un desarrollo inmediato de la aceleración. Es muy pausado, muy progresivo, no te va a pegar al asiento, ¿vale? Y por ende, en los modos de conducción, si vamos ahora en modo Sport, sí ya notamos un cambio ligero, pero bueno, en cuanto al cambio de marcha y a la reacción al acelerar, por supuesto. Que el coche acelera bien y el cambio de marcha es más dinámico. Con todo esto quiero ser muy preciso y que me entendáis de que este coche despliega números bastante buenos, nada asombroso, pero bastante interesantes, pero que no es un coche que vayas a disfrutar. Al menos yo no he disfrutado demasiado con la conducción por lo mismo, ¿no? Porque hay que llevarlo en modo Sport y automáticamente los consumos se disparan una barbaridad, y es donde le veo el talón de Aquiles de esta versión. Tienes que tener este coche si vas a hacer mucha carretera y que realmente necesites ese 4x4 para situaciones puntuales, pero que obviamente tu zona donde resides o donde tengas una finca, por ejemplo, necesites esa tracción. Entonces ahí sí lo valoraría. Pero si tu uso va a ser de ciudad, olvídate de esta versión. No, además la etiqueta C no te va a aportar nada. Pero si estás buscando un coche sencillo en cuanto a sistema electrificado que no tenga nada de eso, pues sí, esta es tu versión. Entonces, ojito a lo que estás buscando y que seas muy concreto en eso. Un paso por curva bueno, son más de 1,5 toneladas de peso y que hacen que el coche sea bastante noble. Además, la suspensión multilink que tiene en el eje posterior, por ser una tracción 4x4, favorece el paso por curva, teniendo un comportamiento más noble, y hacen que el coche, la verdad, en ese aspecto sí, no, incluso te olvides que vayas en un sub, salvando las distancias, ¿eh? Tenemos la altura al suelo típica,
y una frenada bastante correcta, un recorrido inicial que tendrá algo electrónico, pero que no hay regeneración ni nada de eso, pero sí notamos esa mordida inmediata de la frenada, no hemos acusado ningún tipo de fatiga en los frenos. Y por supuesto un puesto de conducción bastante bueno, sujeta bien estas lumbares del asiento y por supuesto buenos espejos exteriores bastante grandes y buena visibilidad en el espejo interior. Todo esto os he comentado del espejo exterior grande, favorece mucho la visibilidad, detección de ángulo muerto también, pero a velocidades más altas ya entra algo de ruido de aerodinámica y eso habla un poco de que falta algo más de insonorización interior. No es de los mejores del mercado, pero a alta velocidad, ¿vale? En cuanto a pantallas y multimedia, perfecto, tenemos todo a la mano. Esta pantalla multitouch de Kia siempre me ha gustado desde que la lanzaron, me parece un punto muy acertado. Y el cuadro de instrumentos, que tenemos toda la información allí al detalle. Y aquí quiero hablar ya de las autonomías y consumos. Tenemos una autonomía en el entorno con el depósito lleno de unos 600 kilómetros aproximadamente, 700 en el mejor de los casos. Pero nosotros hemos ya hecho un tramo, hemos repostado y ahora en este tramo de kilometraje llevamos 463 kilómetros y el consumo de 10,7. El coche lleva un odómetro parcial. Ahora mismo el viaje actual, que llevamos este pequeño recorrido de 6 kilómetros, ya va en 10, ¿vale? Pero tenemos un odómetro general del coche, a ver si logro que lo veáis, de casi 4.000 kilómetros. Y allí veis que está el consumo en 11 litros, una barbaridad para hablar de consumos de este rango en coches en el 2026. Pero no olvidemos que es una etiqueta C, no lleva hibridación ninguna y todo esto, la mecánica que lleva, que es prácticamente de toda la vida. Si llevamos mucha electrónica en cuanto a sistemas de ayudas a la conducción, que bastante completas, muy seguras, y bueno, todo lo que lleva de equipamiento, ¿no? Calefacción, de asientos, etcétera, etcétera. Pero lo que es la mecánica en sí no es de las complicadas o electrificadas a día de hoy, ¿vale? Entonces, para tener estos consumos me parecen excesivos, así que tienes que tener muy en cuenta el uso que le vas a dar al coche y si te vale la pena o no. Tenemos etiquetas por este precio de este coche, etiquetas eco sin la tracción 4x4, que te puede venir fenomenal por la etiqueta y ahí es donde tienes que valorar. Lo bueno es que Kia, y ahí es donde aplaudo a Kia, ofrece un nivel de motorizaciones bastante variopinto para el distinto público. Son conscientes de que no va a ser el mayor éxito de ventas esta versión, pero dejan allí un pequeño hueco para las personas que realmente necesiten este tipo de versión en su garaje a día de hoy. Que sigo diciendo que aún hay mucha población que necesita coches de este estilo, con este tipo de motorizaciones que no requieren una electrificación ni media electrificación para su uso diario, que incluso muchas veces ni tocan ciudades masificadas. Así que todo esto os lo digo, tenemos muy buena gama en Kia del Sportage, así que muy a tomar en cuenta para posibles compras. Bueno, al volante de este Kia Sportage GT Line 4x4 con etiqueta C. Una versión bastante interesante que me gustó traerle al canal para esas personas que están buscando o huyen aún de esa electrificación de vehículos a día de hoy. Un coche que en líneas generales a nivel de motorización puede sonar a simplicidad y es correcto, no llevamos tanta electrificación asociada a baterías, a cargas, a regeneración, nada de eso, pero en contra tenemos unos consumos bastante elevados. Teniendo en cuenta que es una opción 4x4 que además, bueno, tiene su peso, más de 1,5 toneladas, que es un SUV, que sus formas no apoyan demasiado a lo que es la aerodinámica y que a la vez tenemos 180 caballos, ahí hay que poner un poco el equilibrio. Obviamente no está pensado para quienes hacen el uso 80 y 90% por ciudad. Eso, olvidaros de esta versión, no es para eso. Este coche lo veo muy enfocado para quienes hacen mucha ruta, mucho camino, mucha parte de autovía incluso, que ahí sí le podrás sacar algo más y tocar esos 8 litros seguramente de media, incluso si nos ponemos muy creativos,
podría decir 7, pero ya tendréis que ser muy buenos conductores, muy eficientes, hacer muchos kilómetros. Pero si estás en entornos bastante mixtos, autovía y eso, de los 10 nadie lo baja. Así que una versión muy apta para quienes buscan ese concepto de coche, y por su precio aquí os dejaré la gama. Está en una línea, por supuesto, en esta K2 GT Line bastante atractiva, pero hay que tomar en cuenta también el equipamiento, que en eso sí que no renuncia en nada Kia y ofrece un muy buen equipamiento. Sus ventajas, aparte de esas etiquetas C que os puede venir muy bien según cómo se vea, el maletero, casi 600 litros de capacidad, porque tenemos toda la zona baja disponible, ya que no lleva ningún tipo de batería. Algo muy bueno, y el espacio interior también se ve bastante aprovechado. Así que nada, amigos, agradecemos aquí a España la sesión de este Sportage 4x4 GT Line y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y vuestros comentarios y preguntas aquí debajo. Y tenéis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, donde tendréis toda la actualidad. Y las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, que allí también tendremos toda la actualidad del mundo del motor. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.